El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Se le llama transporte pasivo cuando no utiliza una fuente de energía metabólica, o bien transporte activo cuando sí utiliza una fuente de energía, por ejemplo, adenosintrifosfato. La membrana plasmática está constituida por una doble capa lipídica que selecciona el paso de sustancias. Esta función de barrera hace que la célula mantenga concentraciones de solutos en el citosol diferentes de aquellas del entorno extracelular. Cuando una sustancia se encuentra en diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana, se dice que hay un gradiente de concentración. Debido a que los átomos y las moléculas pueden tener carga eléctrica, entonces se pueden formar también gradientes electroquímicos entre los compartimentos a ambos lados de la membrana. El transporte pasivo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de una fuente de energía metabólica. El mecanismo que hace posible este tipo de transporte es la energía cinética y la entropía natural de las moléculas. El transporte pasivo se realiza en favor de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico, es decir, es el paso de sustancias de un medio muy concentrado a un medio poco concentrado. Hay tres mecanismos principales de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. La ósmosis es el paso de moléculas de agua de un lado de la membrana plasmática al otro por medio de acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas que forman poros en la membrana. Como en todos los procesos de transporte pasivo, las moléculas de agua atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Esto es, pasan del medio de mayor concentración de agua al de menor concentración de agua. La difusión simple es el paso de sustancias tales como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares a través de la membrana plasmática. Las pequeñas moléculas no polares, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono de los gases respiratorios, son solubles en lípidos y difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica de la membrana celular. En términos generales, las moléculas lipofílicas pueden atravesar directamente la membrana plasmática por difusión simple, sin necesidad de poros ni transportadores. Algunas moléculas son muy grandes o demasiado hidrofílicas como para cruzar la bicapa lipídica de la membrana celular, por lo que para lograrlo requieren la ayuda de proteínas de canal o bien de proteínas transportadoras. Las proteínas de canal atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco pasen por difusión facilitada. El paso a través de las proteínas de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el centro hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual, de lo contrario, frenaría o bloquearía su entrada a la célula. Estos canales son muy selectivos y solo transportan un tipo de molécula o algunas moléculas estrechamente relacionadas. Por su parte, las proteínas transportadoras se distinguen de los canales en que disponen de un lugar de unión para el soluto por transportar. Tras unir el soluto,
La proteína transportadora experimenta un cambio conformacional que le permite realizar la transferencia de aquel, lo que ocurre, desde luego, de mayor a menor concentración por tratarse de transporte pasivo facilitado. Al igual que las proteínas de canal, las proteínas transportadoras son selectivas para una o algunas sustancias. El transporte activo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Es decir, es el paso de sustancias desde un medio poco concentrado hasta un medio muy concentrado. Esto significa ir a contracorriente, lo cual requiere el uso de energía. El ATP es la fuente de energía más común para realizar el transporte activo. En las células se describen por lo menos 3 tipos de proteínas transmembrana con función enzimática que tienen la capacidad de realizar transporte activo. Estas son bombas de ATP, cotransportadores y bombas activadas por luz. Una de las bombas de ATP más emblemáticas es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. Esta bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que introduce 2 iones de potasio hacia el citosol. Las bombas de ATP realizan el transporte del soluto acoplado a la hidrólisis del ATP, en donde el ATP libera un grupo fosfato y se transforma en ADP, y la energía liberada en la hidrólisis es la que bombea el soluto de un lado al otro de la membrana. El transporte activo impulsado por la hidrólisis de ATP se conoce como transporte activo primario. Al aumentar la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular, debido al funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, se genera un gradiente electroquímico por la diferencia de concentración del sodio a ambos lados de la membrana. En estas condiciones, los iones de sodio tienden a desplazarse en favor de su gradiente de concentración y regresar al interior de la célula a través de proteínas transportadoras. Esta energía del gradiente electroquímico del sodio puede ser utilizada para el transporte de otras sustancias en contra de sus gradientes. Lo que ocurre, entonces, es un transporte compartido y es llevado a cabo por proteínas transportadoras llamadas cotransportadores porque transportan 2 elementos simultáneamente. Un ejemplo significativo de un cotransportador es la proteína intercambiadora de sodio y glucosa, la cual transporta hacia el citosol cationes de sodio a favor de su gradiente y, al mismo tiempo, introduce moléculas de glucosa en contra de su gradiente. Este es el mecanismo por el cual la glucosa entra a las células. En este ejemplo, la proteína cotransportadora mueve a los 2 elementos en la misma dirección, o sea, hacia el interior de la célula. Cuando ambas sustancias se desplazan en la misma dirección, la proteína que los transporta se llama simportador. No obstante, los cotransportadores también pueden movilizar sustancias en direcciones opuestas. En este caso, la proteína transportadora se denomina antiportador
o contratransportador. Un ejemplo de un antiportador es el intercambiador de sodio y calcio, que lleva a cabo uno de los procesos celulares más importantes para eliminar el calcio de las células. Este utiliza la energía del gradiente electroquímico de sodio para movilizar el calcio hacia el exterior de la célula. Cuando un proceso consume energía metabólica, como la que se deriva del ATP, se denomina transporte activo primario. Pero si el proceso no utiliza ATP y en cambio usa, por ejemplo, un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario. Finalmente, las bombas activadas por luz predominan en bacterias y arqueas. Este transporte de solutos se lleva a cabo de menor a mayor concentración gracias a la captación de energía lumínica. Por ejemplo, al ser activada por la luz, la proteína bacteriorhodopsina bombea protones del interior al exterior de la membrana de la célula. El gradiente de protones creado por la bacteriorhodopsina es utilizado por otras proteínas de membrana para sintetizar ATP y transportar glucosa, aminoácidos y otros nutrimentos al interior de la célula procariota.